Consuelo Vargas se despertaba todos los días a las 6, no porque tuviera que hacerlo. Hacía 4 años que se había jubilado de la escuela donde había enseñado matemáticas durante 31, y el horario que antes la levantaba por obligación era ahora simplemente parte de lo que era, de la misma manera en que son parte de uno las costumbres que se han repetido suficientes veces para dejar de ser costumbres y convertirse en carácter. A las 6 encendía la cafetera. A las 6:15 salía al patio, el patio que tenía el limonero que había plantado cuando Diana nació y que ahora era un árbol grande y serio, y las macetas con las plantas que cuidaba con la misma metodicidad con que había enseñado álgebra durante 30 décadas, y la silla de mimbre desde la que miraba el amanecer de Guadalajara por encima de los tejados. A las 6:30 bebía el primer café del día. Era un sábado de octubre, y el cielo tenía esa claridad particular del otoño en Jalisco, limpio, azul, con el tipo de luz que hace que todo parezca más definido de lo habitual, como si el mundo hubiera decidido presentarse con más nitidez que en otros momentos. Consuelo bebió el café, miró el limonero. Valentín dormía todavía. A los 17 años, en sábado, sin examen pendiente, dormir hasta las 10 era un derecho que él ejercía con la convicción de quien sabe que esos derechos son temporales y que por tanto hay que aprovecharlos mientras existen. Consuelo la había aprendido con Diana y lo había aprendido de nuevo con Valentín. Los adolescentes duermen de una manera que los adultos ya no pueden, completamente, sin reservas, como si el sueño fuera todavía la cosa más importante del día. Le gustaba escuchar esa respiración desde el patio. Le gustaba saber que estaba ahí. El teléfono en la cocina no había sonado. El correo electrónico, que revisaba una vez al día, sin urgencia, el vecino de lado todavía no había encendido su radio, que era la señal de que el sábado empezaba de verdad. Todo igual, todo exactamente como siempre. Lo que Consuelo Vargas no sabía, sentada en su silla de mimbre con el primer café del día y el limonero de Diana y el sábado quieto a su alrededor, era que en el garaje, Valentín ya llevaba despierto desde las 8 buscando la caja de herramientas para arreglar la bicicleta, y que la caja de herramientas no era lo único que iba a encontrar. Acto 1. Valentín Soto Vargas tenía 17 años, 1,75 m que había llegado de golpe el año anterior, sorprendiendo a todo el mundo, incluyéndolo a él mismo, y los ojos de alguien a quien Consuelo nunca nombraba directamente, pero que estaban en cada foto que no estaba en ningún álbum visible de la casa. Entró a la cocina a las 9:15 con cara de haber encontrado algo. Consuelo lo supo antes de que hablara. Lo supo en la manera en que lo supo siempre con Diana, ese instinto que tienen las madres y las abuelas de leer en las caras de las personas que quieren el estado de las cosas antes de que esas personas digan nada. No era una habilidad sobrenatural, era simplemente la atención acumulada de años de mirar a alguien. Valentín llevaba algo en la mano, una fotografía. «Abuela», dijo, y su voz tenía esa calidad particular de las preguntas antes de que se hagan, la voz de alguien que ya sabe parte de la respuesta y que necesita que la otra parte llegue de afuera. «¿Quién es esta?» Consuelo miró la fotografía. Era una foto de cuando ella tenía 30 y tantos años. Lo supo por la ropa, por el peinado, por esa manera que tiene el tiempo de marcarse en las imágenes, aunque uno no lo vea mientras vive. Estaba de pie junto a una joven de 20 años en el patio de la casa, el mismo patio, el mismo limonero, pero más pequeño, todavía adolescente. Las dos miraban a la cámara. Las dos reían. La joven tenía los ojos de Valentín, la nariz de Valentín, la manera de inclinar la cabeza cuando ríe, que era exactamente la manera de Valentín. «Es tu mamá», dijo. Valentín miró la foto, luego la miró a ella. «Pensé que no había fotos». «Había una». «¿Dónde estaba?» «En una caja del garaje, con cosas viejas». Valentín volvió a mirar la foto. La sostuvo con los 2 pulgares en los bordes, con el cuidado instintivo de alguien que sabe que lo que tiene en las manos es frágil, aunque no lo parezca.
«¿Tiene mi nariz?», dijo. «Tú tienes su nariz», dijo Consuelo. Valentín la miró. Era una corrección pequeña, pero Consuelo la hizo de todas formas, porque las correcciones pequeñas a veces contienen cosas que importan. «¿Cuántos años tiene aquí?». «20, quizá, 21». Consuelo cogió su taza, la sostuvo. Era muy guapa. Era. Valentín lo notó. «¿Por qué dices era?». Es muy guapa». Consuelo miró la ventana. Un error. Valentín no dijo nada por un momento. Siguió mirando la foto con esa concentración que ponía en las cosas que le importaban de verdad, la misma que ponía en los problemas de física, la misma que ponía cuando escuchaba música, la misma que Consuelo había visto durante 17 años y que era completamente de él, aunque fuera también completamente de Diana. «Abuela». «¿Mm? Abuela, ¿dónde está?». Era la pregunta de siempre, la que Valentín había hecho desde que tuvo palabras para hacerla. A los 4 años, con la simplicidad de los niños que no entienden por qué las preguntas simples no tienen respuestas simples. A los 8, con la insistencia de alguien que empieza a entender que la respuesta se está evitando. A los 12, con el silencio de alguien que ha decidido dejar de preguntar porque preguntar duele. Y ahora a los 17, con algo diferente. No insistencia, no silencio, sino la calidad nueva de alguien que ha decidido que ya es tiempo de una respuesta real. «No lo sé», dijo. Era la respuesta de siempre. Valentín la miró durante un momento largo. Consuelo sostuvo la mirada. Había aprendido a sostener miradas difíciles en 31 años de enseñar a adolescentes que intentaban que uno apartara los ojos. «Está bien», dijo Valentín al fin. Se levantó, cogió la foto. «Tengo el examen de recuperación a las 10. Vuelvo al mediodía». «¿Qué examen?». «Química». Lo dijo sin énfasis. Era un detalle logístico, no una queja. «¿Desayunaste?». «Tomaré algo en la tienda de la esquina». Se fue. Consuelo escuchó la puerta cerrarse. Escuchó sus pasos en la calle, el ritmo particular de Valentín, que era más largo y más espaciado desde que creció, que seguía siendo el mismo ritmo de cuando tenía 12 años, pero con más distancia entre cada paso. Luego silencio. Miró la mesa. Valentín se había llevado la foto. Acto 2. Consuelo fue al garaje. No porque hubiera olvidado algo, sino porque necesitaba ver la caja. Necesitaba saber qué más había encontrado Valentín, qué más había en ese espacio que llevaba tiempo sin revisar. La caja estaba abierta. Era de cartón, con la tapa doblada hacia atrás. Adentro, herramientas, como Valentín había dicho. Y debajo de las herramientas, cosas que Consuelo había guardado sin pensar demasiado en ello. La acumulación de una vida que no tiene un sistema, pero que tampoco desecha completamente. Revisó. Herramientas, un cuaderno viejo de recetas, 2 cartas, de su madre, muertas hace 15 años. Una correa de cuero que había sido de su marido Eduardo, muerto hace 8. La foto no estaba. Valentín se la había llevado. Pero había otra cosa que Consuelo encontró debajo de todo, que no recordaba haber guardado allí, que quizás había llegado a ese cajón por uno de esos caminos sin lógica que tienen las cosas en las casas donde alguien vive durante muchos años. Un sobre pequeño, sellado, en el frente con la letra de Diana. Para Valentín, cuando sea el momento. Consuelo lo sostuvo. Lo había visto antes. Diana se lo había dado antes de irse, hacía 10 años, con instrucciones que Consuelo había cumplido o había intentado cumplir, o postergado dependiendo del día y del momento y de cuánto valor tenía disponible. Cuando sea el momento. ¿Cuándo era el momento? Consuelo había hecho esa pregunta muchas veces. A sí misma, cuando Valentín preguntaba. A Diana en las pocas llamadas que tenían, escasas, irregulares, siempre en los términos que Diana ponía. Nunca había tenido una respuesta satisfactoria. Guardó el sobre en el bolsillo del delantal. Volvió a la cocina. Se sentó a la mesa donde Valentín había dejado la marca de la foto. Ese rectángulo ligeramente más claro en la madera donde algo ha estado mucho tiempo y que se nota cuando ya no está. Cerró los ojos. Y en esa oscuridad que producen los ojos cerrados cuando uno ha vivido lo suficiente para que los recuerdos lleguen solos, sin necesitar invitación, llegó Diana. No la Diana de ahora,
la de 37 años que Consuelo solo conocía por las fotos escasas que llegaban a veces y por la voz del teléfono que cambiaba de año en año, en maneras que Consuelo registraba sin comentar. La Diana de entonces, la de 20 años, la de la foto que Valentín había encontrado. La noche que lo cambió todo. Diana en la cocina, esta misma mesa, con la cara de alguien que lleva semanas cargando algo que no cabe ya. Esa manera de sentarse que tenía cuando algo le pesaba, con la espalda recta, pero los hombros ligeramente caídos, como una persona que hace un esfuerzo por parecer entera cuando no lo está del todo. «Mamá», dijo Diana, «estoy embarazada». Consuelo había escuchado esas palabras y había hecho exactamente lo que una madre hace en ese momento. Había extendido los brazos y había dicho, «Ven aquí». Diana había ido. Habían estado así durante un rato, sin palabras, con el sonido de la cocina y la noche de Guadalajara afuera. Luego Diana se había separado. Había mirado a Consuelo con esa mirada suya, que era también la mirada de Valentín, directa, sin rodeos, la mirada de alguien que dice las cosas aunque duelan. «El padre no va a estar, ya lo sé. No preguntes. No voy a preguntar. Y yo, mamá, yo no sé si puedo. No sé si soy la persona que puede hacer esto bien. No sé si soy como tú. Nadie es como yo exactamente. Tú eres como tú. Eso es lo que me preocupa». Consuelo la había mirado. Había pensado muchas cosas en ese momento. Las cosas que piensa una madre cuando su hija dice que no sabe si puede, cuando el miedo de su hija es tan visible que duele verlo. «Hija, te ayudo. Lo hacemos juntas. Y si no es suficiente, y si yo...» Diana había dejado de hablar. Había mirado la mesa. «¿Y si tú qué?» Silencio. «Diana, mírame». Diana la había mirado. «No tienes que ser perfecta. Solo tienes que estar». Consuelo le cogió la mano. «Y yo voy a estar contigo». Diana había asentido. Había parecido no convencida del todo, pero sí menos sola. Y así había empezado. Consuelo abrió los ojos. La cocina estaba en silencio. Valentín tenía el examen de química y volvería al mediodía. Diana había cumplido su parte, o la parte que podía cumplir, que era diferente de la parte que Consuelo habría querido que cumpliera, pero que era lo que era. El sobre en el bolsillo del delantal pesaba más de lo que debería pesar un sobre de papel. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Consuelo miró la pantalla. Un número que no estaba guardado con nombre, pero que reconoció de inmediato, porque hay números que uno aprende de memoria aunque no los guarde, porque ciertas cosas no se guardan en el teléfono, sino en el cuerpo. Contestó. «Mamá». La voz de Diana era diferente de como la recordaba, y exactamente igual al mismo tiempo. Esa paradoja de las personas que uno no ve durante mucho tiempo y cuya voz cambia sin dejar de ser la misma, más baja que antes, más controlada. «Diana», dijo Consuelo, no como sorpresa, como reconocimiento. «Sé que es pronto para llamar, pero...» Una pausa. El sonido de fondo decía que Diana estaba en algún lugar con gente alrededor, un lugar donde estaba hablando en voz baja para no ser escuchada. «Me dijeron que Valentín estaba preguntando, que había encontrado algo». «¿Quién te dijo?» «No importa quién». Una pausa. «¿Es verdad?» Consuelo pensó en la foto, en Valentín saliendo con la foto en la mano, en la pregunta. «Tengo 17 años, ya no soy un niño», dicha con esa voz nueva. «Encontró una foto tuya», dijo Consuelo, «en el garaje». «¿Qué foto?» «La del limonero, cuando tenías 20 años». Silencio al otro lado. «Mamá», la voz de Diana bajó todavía más. «Necesito que lo mantengas tranquilo un poco más. No es el momento todavía». Consuelo cerró los ojos un momento. Abrió. «Diana, tiene 17 años». «Lo sé. La misma edad que yo tenía cuando...» «Lo sé, mamá. Por favor». Una pausa larga. «Solo un poco más. Hay cosas que necesito resolver antes. Cuando las resuelva, yo misma voy. Yo misma le explico. Todo». «¿Cuándo?» «Pronto». «Diana, me has dicho pronto durante 10 años». Silencio. «Esta vez es diferente», dijo Diana. «¿Por qué es diferente?» Otra pausa, la más larga de la conversación. Al fondo el ruido de un lugar, voces, el sonido de algo moviéndose, la textura del mundo de Diana que Consuelo imaginaba sin poder verlo. «Porque lo estoy resolviendo de verdad, no postergando, resolviendo». Una pausa. «Mamá, confía en mí». Consuelo miró la mesa, el rectángulo de madera más clara donde había estado la foto. «Siempre confío en ti.
Eso es exactamente el problema. Silencio. Te llamo pronto, dijo Diana. Diana, pronto, te lo prometo. La llamada terminó. Consuelo sostuvo el teléfono durante un momento, luego lo puso sobre la mesa. Sacó el sobre del bolsillo del delantal, lo miró. Para Valentín, cuando sea el momento. 10 años esperando que llegara el momento. Lo guardó de nuevo. Fue a preparar la comida. Acto 3. Valentín volvió al mediodía con cara de haber aprobado el examen de química. Esa cara particular de los que han rendido bien en algo que les costaba, que es diferente de la cara de los que aprueban fácilmente, porque tiene adentro el peso del esfuerzo. ¿Cómo te fue?, dijo Consuelo desde la cocina. Bien, creo. El último problema estaba difícil, pero lo resolví. ¿Comiste algo? Un taco en la esquina. Eso no es suficiente. Siéntate. Valentín se sentó a la mesa. La misma silla de siempre, la que había sido suya desde que era lo suficientemente grande para sentarse en una silla sin almohadas debajo. Consuelo puso el plato delante de él con el automatismo de 11 años de almuerzos del sábado. Comieron. Hablaron del examen, del problema difícil, de la fórmula que había recordado a último momento, del profesor que explicaba demasiado rápido, pero que cuando uno iba a preguntarle después de clase tenía más paciencia. De cosas cotidianas, del tipo de conversación que existe entre dos personas que se conocen bien y que no necesitan tema especial para hablar. Cuando terminaron, Valentín recogió los platos. Lo hacía siempre. Era el trato desde los 12 años, y los dejó en el fregadero. Luego se volvió, y Consuelo vio en su cara que la conversación de la mañana no había terminado, que había estado esperando, con la paciencia nueva de sus 17 años, la paciencia que no tenía a los 14, el momento correcto para continuarla. Abuela, quiero preguntarte algo y quiero que me respondas de verdad. Pregunta. ¿Sabes dónde está mi mamá? El reloj de la cocina marcaba las 12:42. El limonero en el patio movía las hojas con el viento suave de mediodía. El vecino de lado había apagado la radio. Consuelo miró a su nieto. 17 años. Los ojos de Diana. La manera de hacer preguntas directas que también era de Diana y que también era de Eduardo, que había muerto antes de que Valentín pudiera conocerlo, y que de alguna manera, por los genes, por el aire de la casa, por algún misterio de la herencia que va más allá de lo biológico, estaba también en Valentín. «Siéntate, hijo», dijo Consuelo. Valentín se sentó. Consuelo abrió la boca. Y entonces, en ese momento exacto, con la precisión improbable de las cosas que ocurren cuando la vida decide ser dramática, sonaron 3 golpes en la puerta principal. Los dos miraron la puerta. Consuelo se levantó. Fue por el pasillo con ese paso suyo que no era rápido, pero que tampoco era lento. El paso de una mujer de 62 años que ha aprendido que la prisa y la calma no se excluyen. Abrió la puerta. En el umbral estaba una mujer, 37 años. Más delgada de lo que Consuelo recordaba. El cabello más corto. Líneas alrededor de los ojos que no estaban la última vez. La misma postura de siempre. La espalda recta, los hombros ligeramente caídos cuando algo pesaba, la postura que Consuelo conocía mejor que cualquier otra en el mundo. Y los ojos. Los mismos ojos que estaban en la foto del limonero. Los mismos ojos que estaban en la cara del chico sentado en la cocina. Diana. Las dos se miraron. En la cara de Diana había muchas cosas a la vez. El cansancio de alguien que ha hecho un viaje, o varios viajes, o el viaje más largo de todos, que es el de volver a donde uno no estaba seguro de poder volver. Y debajo del cansancio, algo difícil de nombrar, algo que se parecía al miedo y también a su contrario. «Mamá», dijo Diana. Consuelo no dijo nada por un momento. Luego se hizo a un lado. «Entra», dijo. Y desde la cocina, la voz de Valentín, que había escuchado los pasos, que había escuchado la puerta,
que con esa atención suya de 17 años había registrado que algo diferente estaba pasando, llegó por el pasillo. ¿Quién es, abuela? Consuelo y Diana se miraron. Diana respiró. Dio un paso hacia la cocina. Valentín Soto llevaba 17 años haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está mi mamá? Consuelo Vargas llevaba 10 años guardando la misma respuesta. Y Diana Soto llevaba 10 años construyendo el valor para volver al lugar del que se había ido. En ese pasillo, a las 12:45 de un sábado de octubre, las tres historias estaban a punto de encontrarse. Lo que ninguno de los tres sabía todavía era que el encuentro no era el final de nada. Era el principio de todo lo que había quedado sin decir.